Ok, hoy vamos a aprender para el examen a hacer división silábica, dependiendo si es monosílabo, bisílabo, trisílabo, polisílabo. Pero para saber hacer la división silábica vamos a ver cuáles son las vocales fuertes y cuáles son las vocales débiles, cuáles se pelean y cuáles siempre les gusta estar juntas, para poder hacer la división silábica cuando dos vocales están juntas. Y para eso vamos a tener algunos ejemplos de vocales que se pelean y las vocales que siempre están juntas. Y también vamos a ver la sílaba tónica, que es la que decimos con la voz más fuerte, y la sílaba átona, que es la que no tiene acento. Vamos a ver rápidamente el abecedario para ordenar las palabras. También vamos a ver para qué nos sirve el diccionario. Y vamos a ver qué palabras van en mayúscula y en minúscula. Y de último vamos a hacer una pequeña práctica de lo que hemos visto. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar diciendo que las sílabas hay mono, bi, tri, poli. Vamos a ver qué significa mono. Mono es que significa que tiene una sílaba, una. Bi significa dos. Tri significa tres. Y poli significa que tiene más de tres. Por ejemplo, las que dicen bisílabas, que tienen dos sílabas. Por ejemplo, mono. Mono tiene dos sílabas. Ojo tiene dos sílabas. Entonces es bisílaba. Pino tiene dos sílabas. Entonces es bisílaba. Trisílaba es que tiene tres sílabas, como camisa. Camisa tiene tres sílabas. Sábado tiene tres sílabas. Hermano tiene tres sílabas. Polisílabas es que tiene más de tres sílabas, como por ejemplo abastecido. Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5. Bicicleta, 1, 2, 3, 4. Caramelo es polisílaba porque tiene más de 3. Lavadora tiene más de 3. Y monosílaba es la que no podemos dividir en más, solo tiene una sílaba. Como por ejemplo, vamos a ver las monosílabas por si te salen. Sal, no se puede dividir, queda así. Pan, gas, pez, cruz, pie, sur, ten en inglés, dos, golf, muy, Dios, no se puede dividir, queda así, es monosílaba. 3, 10, el número 10 no se puede dividir, queda así, es monosílaba. Rey, es monosílaba. Voz, 1000, luz, piel, fue, hay. Y hay muchas más monosílabas, pero estos son algunos ejemplos por si te salen en el examen, saber que estas solamente se quedan con una sílaba. Bisílaba, dos sílabas. Trisílaba tiene tres sílabas. Y polisílabas tienen más de tres. Ahora vamos a ver que hay palabras donde hay dos vocales juntas, ¿ves? Como frío, ¿ves? Hay dos vocales juntas. Por ejemplo, héroe, dos vocales juntas. Acordémonos que las vocales son A, E, I, O, U, ¿ok? Pero las vocales fuertes son A, E, O. Y las débiles son I, U. I, U. Las fuertes es porque abrimos más la boca. A, E, O. Y las débiles abrimos menos la boca. I, U. ¿Ok? ¿Cómo hacemos que la I, U se vuelvan fuertes? Cuando las tildamos. I, U. Entonces, si la I y la U no traen tilde, son débiles. Pero si tildamos a la I y a la U, se vuelven fuertes. Entonces vamos a las vocales fuertes. A, E, O, I, U, con tilde. Y las débiles, I, U. ¿Ok? Entonces vamos a ver que las vocales fuertes se pelean. Se pasan peleando. La A con la E no puede estar junta. La E con la O no puede estar junta. Las que se tildan con estas que se están tildando, la U, la I y la U tildadas no pueden estar con estas fuertes. No se pueden casar, ¿ok? Se tienen que
parar. Ahora vamos a explicar esto. Las débiles sí les gusta casarse con las fuertes. Entonces, y las fuertes sí les gusta casarse con las débiles. Por ejemplo, la A siempre puede vivir junta con una débil. La E puede vivir con las débiles. La O puede vivir con las débiles, ¿ok? ¿Cuándo no pueden vivir juntas? Cuando son una fuerte está a la par de otra fuerte. Pero si una fuerte está a la par de una débil, sí se pueden casar, pueden vivir juntas. Vamos a ver eso, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, cuando no se pueden casar. Ven aquí que dice frío. Vea, la I tilde es fuerte, ¿verdad? Y la O aquí es fuerte. Entonces, cuando dos vocales fuertes están una a la par de la otra, a la hora de hacer la división silábica se separan porque se pelean. Las fuertes no pueden estar una a la par de la otra. Entonces sería frío. Se tienen que separar porque se pelean. Vamos a ver la palabra héroe, ¿ok? Ve que aquí está la O y la E juntas. La O y la E son fuertes, entonces como se pasan peleando, a la hora de hacer la separación silábica se tienen que separar. Entonces sería porque la O y la E se pelean. Entonces tienes que separarlas a la hora de hacer la división silábica. Vamos a ver otra que se pelea. Por ejemplo, aeropuerto. La vocal A y la E están juntas aquí, ¿verdad? Pero a la hora de hacer la separación silábica se pelean, tienen que estar separadas. ¿Por qué? Porque la A y la E son fuertes. Entonces, las fuertes no pueden estar juntas. Entonces, se separan aeropuerto. ¿Ok? A todas estas que se pelean, que son las fuertes, que una palabra, digamos, estas vocales fuertes no pueden ir juntas, se les llama hiato. O sea, hiato suena como a gato, que se pasa como en un pleito de gatos, pasan peleándose, ¿ok? Se pelean y no pueden estar juntas, ¿ok? Vamos a ver, por ejemplo, ejemplos de hiato, o sea, de estas vocales fuertes que se pelean. País, entonces se separan porque son fuertes. La A y la I tilde son fuertes, entonces país. Raíz, paraíso, porque la A es fuerte y la I tilde es fuerte. Vamos a ver, aéreo. Entonces, la A es fuerte, la E es fuerte, entonces se separan. A-E-R-O. Ataúd. A-ta-ud. Porque la U es tilde, entonces se vuelve fuerte. Entonces se separan. Ataúd. Freír. Freír. Lo que vimos, aeropuerto, la A y la E son fuertes, entonces se separan. Aeropuerto. Vía. Aquí ve, la I se volvió fuerte, entonces es vía. Se separan. Maestro. La A y la E son fuertes, entonces maestro. Ateo. La E y la O son fuertes, entonces se separan, entonces sería ateo. Poema. Poema. Todas estas son fuertes. La O y la A, por ejemplo. Ya. Aquí en océano, vea, la E y la A son fuertes. Entonces sería ¿Se separan, no? ¿Se separan? No. No. Y entonces a estas fuertes que se pelean se les llama hiato. Ahora vamos a ver las débiles que se casan con las fuertes. O las fuertes sí se pueden casar con las fuertes. Las fuertes se pueden casar con las débiles. ¿Ok? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, vea cómo se casan. Quiere decir que siempre pasan unidas. ¿Ok? Acuérdense que las débiles son I, U. Entonces la A se puede casar con la I. La A se puede casar con la U. O la E con la I. O la E con la U. O al revés. ¿Ok? Las que no se pueden casar, que pasan peleadas, son cuando son una fuerte a la par de otra fuerte. Entonces vamos a ver las débiles. Están juntas por siempre. Y este matrimonio, que están juntos por siempre, se llama diptongo. ¿Ok? Entonces, los que pasan en pleito de gatos son las vocales fuertes, una a la par de la otra.
Y las que se pasan y las que se casan, las que no les gusta separarse, se llama diptongo, ¿ok? Que son débiles y fuertes, débiles más fuertes. Puede ser débil más débil, o fuerte más débil, o débil más fuerte, ¿ok? Lo importante es que aquí no sea una vocal fuerte a la par de otra fuerte. Vamos a ver, por ejemplo, de las de diptongo, que siempre les gusta andar juntitas, ¿ven? Nunca se separan. Por ejemplo, aire, A es fuerte y es débil. Entonces van juntitas, porque fuerte y débil sí se llevan bien. Entonces sería aire. Aquí es jaula, ¿ves? La A y la U. La A es fuerte y la U es débil. Entonces siempre se casan, van juntas a la hora de separarlas silábicamente. Jaula. Aquí es reino. Entonces pues sería la E es fuerte y la I es débil. Entonces siempre juntas. Reino. Abuelo. Nieve. Viaje. Es el mismo caso. Fuertes, débiles más fuertes o fuertes más débiles. Cielo. Fuego. Vial. ¿Cuál es la diferencia de vía y vial? Que cuando la I va tildada se vuelve fuerte. Entonces, por ejemplo, en vía, si se tilda, entonces es fuerte más fuerte, se pelean, entonces van separadas. Pero como aquí es débil, porque no lleva tilde, una débil más una fuerte, van juntas. Vial. Aceite. Pueblo. Recuerdo. Hueso. ¿Ves? Que son débiles más fuertes. Esas siempre permanecen juntas. Entonces, ya que sabemos hacer la separación de sílabas, ¿ok? Viendo que la fuerte con fuerte no se llevan, las vocales fuertes se tienen que separar, y las vocales fuerte con débil o débil con fuerte siempre van juntas. Entonces, ya sabiendo esto, ya podemos hacer la separación silábica. Y con esto ya podemos ir a ver lo que es el acento. El acento es cuando nosotros tenemos que decir una palabra con una fuerza de voz más alta, ¿ok? Por ejemplo, cuando decimos carro, la sílaba donde nosotros tenemos que alzar la voz es en K. Por ejemplo, nosotros decimos carro, no carro, ¿ok? Entonces, donde nosotros tenemos que alzar más la voz, ¿ok? Tenemos que tener más fuerza de voz, es el acento. Entonces, ¿qué es el acento? Donde nosotros tenemos que hacer más fuerza en la voz. Y donde entonces acento y sílaba tónica es lo mismo, porque acento es donde tenemos que hacer la mayor fuerza de voz y sílaba tónica es la sílaba donde nosotros tenemos que hacer más esfuerzo de voz, donde está la fuerza de la voz. Por ejemplo aquí, mantel. Entonces vamos a ver que en tel nosotros tuvimos que levantar la voz. Entonces mantel. Entonces tel es donde lleva el acento, es decir, es donde va la sílaba tónica. Entonces, acento y sílaba tónica es lo mismo, porque es donde nosotros hacemos el mayor esfuerzo de voz. Vamos a ver silla, ¿dónde hacemos el mayor esfuerzo de voz? Silla. Usted no dice silla, ¿verdad? Sino sí, silla. Entonces, donde hacemos más el esfuerzo de voz es en sí. Entonces, esta es la sílaba tónica. Entonces, tenemos que el acento y la sílaba tónica era lo mismo. Entonces, la sílaba tónica sí tiene acento, ¿ok? Acento es donde hacemos el esfuerzo de voz. Es decir, que tónica y acento es la sílaba que se pronuncia con más fuerza de voz, ¿ok? Entonces, ¿qué es tónico? Es la sílaba que se pronuncia con más fuerza de voz, es decir, la que sí lleva acento. Y la sílaba átona es la que no lleva acento, ¿ok? O sea, no lleva fuerza en la voz. Acuérdense que acento es como fuerza en la voz, ¿ok? Entonces, la que no lleva fuerza en la voz o la que no lleva acento se llama átona. Y la que sí lleva acento se llama tónica. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver los mismos ejemplos. De carro, ¿ok? Ya sabemos que K es donde hacemos la fuerza de voz. Entonces, K es la sílaba tónica. Y ro, que es donde no llevamos la fuerza de voz, no hay fuerza de voz, entonces esta es la sílaba átona. Silla, sí es donde nosotros hacíamos la fuerza en la voz.
Y ya nosotros hablamos más bajito, no hacemos fuerza en la voz. Entonces ya es la átona. Igual en mantel, mantel. Entonces, vean qué interesante. Tel. Aquí hacemos el acento, la fuerza de voz, ¿verdad? En tel, ¿ok? Entonces, tel es la que lleva la sílaba tónica, donde hacemos el esfuerzo de voz. Y man es donde hacemos, no levantamos tanto la voz, ¿verdad? No hacemos esfuerzo de voz, donde no lleva acento, en la átona. Entonces, en el examen le dice, subráyeme la tónica, usted va a subrayar donde hacemos el esfuerzo de voz. O si le dice, subráyeme la sílaba átona, vas a subrayar las partes que no llevan acento. Vamos a ver ejemplos, ¿ok? De tónica y átona. Tónica ya decimos que es donde lleva acento, donde hacemos más fuerza de voz, ¿ok? Por ejemplo, todas las que llevan tilde es como si nos estuvieran soplando, porque donde lleva la tilde es donde nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo de voz. Por ejemplo, simpático. Entonces ya sabemos que la pa, que viene tildada, es tónica. O óvalo. Ya sabemos que la o está tildada, ¿ve? Aquí. Entonces ese es donde hacemos el esfuerzo de voz. Ya la tilde nos está diciendo que esta es la tónica. Invasión, ¿ves? La tilde nos dice que esta parte donde está la tilde lleva el acento, entonces es tónica, la sílaba tónica. Compás, ya sabemos que paz, todas las partes que se tildan, ¿ves? Son tónicas, ¿ok? Pero hay palabras que no llevan tilde, entonces nosotros tenemos que ver a dónde es que nosotros hacemos el esfuerzo de voz. Por ejemplo, aplicada nos lleva tilde, pero nosotros tenemos que averiguar entonces dónde nosotros levantamos más la voz, es decir, dónde lleva el acento. Entonces dice aplicada. Entonces aquí levanté la voz, entonces esta es tónica. Por ejemplo, aquí donde dice delicia, se dice delicia. Aquí levanté la voz, entonces es tónica. Danza. Aquí levanté la voz, entonces dan es la sílaba tónica. Baile. Aquí levanté la voz, entonces baile es la sílaba tónica. Aquí dice doctor. Usted no dice doctor, no, se dice doctor, ¿verdad? Entonces, tor es la sílaba tónica, donde levantamos la voz. Y la sílaba átona, vamos a ver las mismas palabras. La sílaba átona son las demás, es donde nosotros ya no levantamos la voz, ¿ok? Entonces, si a usted le dicen subráyeme la tónica, usted va a subrayar donde usted le tuvo que levantar la voz. Primero hizo la división silábica y después subraya donde usted hizo, donde levantó usted la voz. Y en la átona son todas las demás, donde usted no tuvo que levantar la voz. Por ejemplo, en sim no levantó la voz, en ti no levantó la voz y en co no levantó la voz, entonces esas son átonas. Y pa, que es donde usted levantó la voz, es la tónica. Y las demás son átonas, igual con los demás. O de óvalo era la tónica. Y ba es átona y lo es átona, porque usted no levantó la voz. Y así con el resto, ¿ok? Por ejemplo, compás. Ya sabemos que paz era la sílaba tónica. Y com no levantamos la voz, entonces com es la átona. Ahora vamos a ir rápidamente a ver otra parte que es el abecedario. Y vamos a hacerlo rápido. El abecedario también se le puede llamar alfabeto. ¿Cómo se le puede llamar también el abecedario? Alfabeto. Y el abecedario o alfabeto es un grupo de letras, ¿ok? ¿Qué es el abecedario? Un grupo de letras de nuestro idioma. Entonces, ¿qué es el abecedario? Un grupo de letras de nuestro idioma. Vamos a ver cuántas letras tiene el abecedario. El abecedario tiene 27 letras. Y de estas 27 letras, 5 son vocales, A, E, I, O, U. Y las demás, las 22 que siguen, son consonantes. Entonces, ¿cuántas letras tiene el abecedario? 27. De esas 27 letras, 5 son vocales y 22 consonantes. Y vamos a repasar el abecedario. El abecedario lo podemos hacer en mayúscula o en minúscula. Tienes que seguir las instrucciones en el examen. Si te ponen
Ponga el abecedario en mayúscula, se lo pone en mayúscula. Ponga el abecedario en minúscula, usted lo tiene que poner en minúscula. Entonces vamos a repasarlo rápidamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y y Z. Y te van a poner palabras desordenadas y usted va a tener que ordenar las palabras. Entonces usted va a tener que ver en el abecedario cuáles son las que empiezan con A, con B, con C, con D, para usted ordenarlas en este mismo orden. Y también te van a poner palabras para que ustedes las busquen en el diccionario. Entonces ahora vamos a ver rápidamente qué es el diccionario. El diccionario es un libro donde nosotros buscamos el significado de las palabras que no sabemos. Entonces, ¿para qué nos sirve el diccionario? Eso se le preguntan, ¿para qué sirve el diccionario? Para buscar las palabras que no conocemos, que no sabemos el significado, ¿ok? Para eso sirve el diccionario. El diccionario está ordenado alfabéticamente, es decir, todas las palabras van ordenadas por A, B, C, D, E, ¿ok? Van ordenadas alfabéticamente las palabras. Los sustantivos y adjetivos que están dentro del diccionario están en número singular. Entonces, si se le preguntan, los sustantivos y adjetivos que están dentro del diccionario están en número singular. Y los verbos que usted encuentre en el diccionario están siempre en infinitivo, es decir, terminan en ar, ir. Por ejemplo, caminar, correr, servir, ¿ok? Entonces, todos los verbos que usted encuentra en el diccionario están en infinitivo. Y todos los sustantivos y adjetivos que usted encuentra en el diccionario están en singular, ¿ok? Entonces, veamos rápidamente características o cosas del diccionario. En el diccionario buscamos el significado de las palabras. El diccionario está ordenado alfabéticamente. El diccionario, los sustantivos y adjetivos están en número singular. Y los verbos están escritos en infinitivo, ar, ir. Ahora, vamos a ver rápidamente un repaso, por si te ponen a poner palabras en mayúscula y en minúscula, ¿ok? Por ejemplo, los nombres de lugares siempre van a empezar con mayúscula. Por ejemplo, los nombres de países, Costa Rica, Costa Rica, la C y la R van en mayúscula porque Costa Rica son dos palabras que forman el nombre del lugar de Costa Rica. Después Nicaragua, El Salvador, la E y la S van en mayúscula. Panamá, Ecuador, México, Canadá, vea, Estados Unidos, la E de Estados y la U de Unidos van en mayúscula. Italia, China, o sea, todos los países, todos los nombres de lugares van en mayúscula. Nombre de provincias también va en mayúscula, como Guanacaste, Limón. San José son dos palabras, San José, entonces la S va en mayúscula y la J también. Después, Heredia, Cartago, Punta Arenas, Alajuela, todo esto empieza con mayúscula. Y los nombres propios también empiezan con mayúscula. Nombres propios que son como Laura, José, Carlos, Fido, Max, Manuel. Esos son los nombres propios. Todos esos empiezan con mayúscula. Y con minúscula vamos a ver los nombres de las cosas y nombres de animales. Por ejemplo, en minúscula, ¿qué va? Casa, carro, ventana, silla, lápiz. Esos son nombres de cosas que van en minúscula. ¿Qué también va en minúscula? El nombre de animales. Gato, perro, elefante, jirafa, mono, león, zorro. Esas son cosas que van en minúscula. Ahora vamos a ver una pequeña práctica. Ok, la pequeña práctica va así. Cuando le digan a usted sílaba que se pronuncia con más fuerza de voz. ¿Cuál es la sílaba que se... Oiga, le están hablando de sílaba. Cuando usted le preguntan de sílabas, usted tiene que averiguar si es tónica o átona. ¿Ok? Entonces, sílaba que se pronuncia con más fuerza de voz se llama tónica. Esa es la sílaba que pronunciamos con más fuerza de voz. Sílaba que no lleva acento. O sea, oiga, le están hablando todavía de sílabas. Estamos hablando si es tónica o átona. Que no lleva acento. Que no lleva acento significa que no lleva fuerza de voz. Acuérdese que acento es fuerza de voz y tónica es fuerza de voz. Entonces, sílaba que no lleva fuerza de voz o que no lleva acento
sílaba que no lleva acento, átona. Entonces, la átona es la sílaba que no lleva acento o no lleva fuerza de voz. Todas las palabras llevan acento, excepto, oiga, le están hablando de las palabras, oiga. Aquí la palabra clave es palabras, ¿ok? Aquí ya no le están hablando de sílabas, le están hablando de palabras, ¿ok? Entonces, todas las palabras llevan acento, o sea, llevan fuerza de voz, excepto las monosílabas. Entonces, cuando le dicen cuáles son las palabras que no llevan acento, oiga, no le están hablando de sílabas, le están hablando de las palabras que no llevan acento, son las monosílabas. ¿Se acuerdan? Todas estas palabras que son monosílabas no llevan acento, es decir, no lo decimos con fuerza de voz. Entonces, cuando se le pregunte, todas las palabras llevan acento, excepto las monosílabas. Entonces, las palabras monosílabas no llevan acento. Al grupo de letras, oiga, letras, ahora están hablando de sílabas, están hablando de letras. Al grupo de letras de nuestro idioma se llama, ¿cómo se llaman esas letras de nuestro idioma? Abecedario. Así se llama el grupo de letras de nuestro idioma. Al abecedario también se le llama, ¿cómo también llamamos al abecedario? Alfabeto. El abecedario tiene, ¿cuántas letras? El abecedario tiene 27 letras, de las cuales, vamos a ver, tantas son vocales, de las cuales 5 son vocales. Dice, y tantas consonantes. Entonces vamos a ver, y 22 consonantes. Los sustantivos y adjetivos en el diccionario, oigan, están hablando del tema del diccionario. Los sustantivos y adjetivos en el diccionario están en número singular. Los verbos en el diccionario están en, vamos a ver, le están hablando ahora del diccionario. Hay que leer, ahora ya le están hablando del diccionario, ya no de sílabas ni acentos, ¿ok? Los verbos en el diccionario están en, ¿cómo están los verbos en el diccionario? En infinitivo. Y en el examen también, entonces vamos a ver, en el examen también nos van a poner a ordenar alfabéticamente palabras. ¿Ve? También nos van a poner a ordenar alfabéticamente la segunda letra de cada palabra, por ejemplo. Le van a enseñar, le van a decir que divida silábicamente algunas palabras y que después subraye la sílaba tónica, que es donde lleva más fuerza de voz. Y también te van a poner a buscar en el diccionario algunas palabras. Entonces esta sería básicamente la práctica de hoy. Y hasta aquí terminamos el repaso de examen.